Hola, en este video la idea es trabajar con el problema de los cumpleaños, que es el ejercicio 3 del práctico 1. En este problema lo que se tiene es un grupo al azar de n personas y se supone que todos los años son 365 días. La idea es responder la siguiente pregunta, que además es la primera pregunta del ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad P sub n de que al menos dos personas cumplan el mismo día? Luego se pide completar la siguiente tabla, que es calcular esa probabilidad para ciertos valores de n. Ahora volvemos a esto. Y bueno, para calcular esta probabilidad P sub n, podemos pensar en casos favorables sobre casos totales. Podemos pensar que tenemos así las n personas como círculos, y cada persona viene con un número entre 1 y 365, que es la fecha de su cumpleaños. Entonces tenemos, por ejemplo, 3, 20, 33. Lo que quiere decir es que nada, la persona número 1 cumple el 3 de enero, la persona 2 el 20 de enero y la persona N el 2 de febrero. Entonces, para calcular P sub n, podríamos contar todas las configuraciones de cumpleaños posibles y contar los casos, eso sería los casos totales, y contar los casos favorables, que serían todas las configuraciones donde al menos eh, aparecen un número repetido. Por lo menos aparece dos veces o tres, o aparecen dos números repetidos, y ya ven que es un poco raro de contar eso. Si quieren pueden intentar pensar un rato cómo contar eso, pero lo más estratégico acá es pensar bueno, en lo contrario, en qué pasa si no hay dos personas que cumplen no hay, o sea, no pasa que al menos dos personas cumplen el mismo día, y eso lo que quiere decir es que todas las personas cumplen en días diferentes, y eso es un poco más fácil de contar. Entonces vamos a hacer eso. La probabilidad, el número, que es la probabilidad de que al menos dos personas cumplan el mismo día, es sub n, es uno menos la probabilidad de que todas las personas cumplan en días diferentes. Entonces, acá aparece la cuenta, pero ¿cómo podríamos calcular eso? Bueno, podemos pensar en casos favorables sobre casos totales. Empezando por los casos totales, podemos decir, bueno, la primera persona tiene 365 chances para fecha de cumpleaños, la segunda también, la tercera también, la enésima también. Entonces la cantidad de configuraciones posibles es 365 a la n. ¿Y qué pasa en los casos favorables cuando pensamos en calcular la probabilidad de que todas las personas cumplan en días diferentes? Entonces ahí lo que puedo pensar es que, bueno, la primera persona cumple cualquier día de eso, puede cumplir cualquier día de esos 365, entonces tiene 365 chances, pero ya la segunda va a tener 364 porque no puede cumplir en el mismo día que la primera. Y la tercera va a tener 363 porque no puede cumplir ni el mismo día que la segunda ni que la primera. Y así voy a ir restando uno por persona hasta llegar a la enésima. Entonces lo que me queda en la cantidad de casos favorables son 365 por 364 por 365 menos n menos 1. No, son n personas. Usando esta fórmula pueden llenar la tabla,
Como ven, para n igual 2 les queda 2,74 por 10 a la menos 3, y para n igual 20 les queda 0,411. Entonces la probabilidad va aumentando, lo que tiene sentido, y les dejo como una pregunta: ¿qué pasa si n es 366? ¿Cuánto da la probabilidad sin hacer cuentas? En la segunda parte del ejercicio se pregunta, bueno, ¿cuánto tiene que ser n para que la probabilidad P sub n supere 0,5? Recuerdo que P20 daba más o menos 0,411, y bueno, usando la fórmula de la parte 1, vamos a ver que P22 es más o menos 0,476, y que P23 es más o menos 0,507. Entonces, ¿cuánto tiene que ser n para que dicha probabilidad supere 0,5? Bueno, n tiene que ser mayor o igual que 23. Esto es lo que les dice es, bueno, si yo les llego a un salón de ingeniería que seguro tiene más de 23 personas y les pregunto, eh, ¿qué apuestan? Si hay dos personas que cumplen el mismo día mío, me tendrían que apostar que sí van a ver, porque la chance es mayor a 0,5 si hay más de 23 personas. En la tercera parte se pide, bueno, usando una aproximación para P sub n, que es esta: 1 menos e a la menos 1 medio por n menos 1 sobre 365. Usando esa aproximación, completar la siguiente tabla. Y para esta parte pueden simplemente usar la calculadora. No se dice cuán buena es la aproximación, pero podemos ver que, por ejemplo, para n igual 20 nos da 0,406, que es un poco diferente a lo que nos había dado antes, 0,411. O sea que cierto error hay en esta aproximación, pero pensemos que no es muy grande. Y podemos, esto sería para P igual 20, la cuenta que hay que hacer. Y si hacen la cuenta para, para n igual 100, les da un número prácticamente 1. O sea que si el grupo tiene 100 personas, es muy, muy probable que dos personas cumplan el mismo día. En la parte 4 se comenta una situación que ocurrió en un programa de televisión. El conductor quiso experimentar con este problema, y lo que hizo fue preguntarle a una señora que estaba en la audiencia qué día cumplía, y acto seguido le preguntó al resto de la audiencia si alguien más cumplía el mismo día que ella. Y la respuesta fue que nadie cumplía el mismo día que ella, y eso lo sorprendió mucho porque él tenía la idea de que en realidad eso era muy probable. La audiencia, dice acá, era de unas 100 personas, y digamos, para él ya eso era, digamos, le aseguraba que tenía que haber una persona que cumpliera ese día. Entonces, vamos a ver cómo es eso de, bueno, vamos a ver, bueno, lo que pregunta la parte A, que es cuál es la probabilidad de que alguien más en la audiencia cumpla el mismo día que la señora. Y entonces, la probabilidad de que alguien más en la audiencia cumpla el mismo día que la señora es igual a 1 menos la probabilidad de que nadie más cumple el mismo día que la señora. Usando esa estrategia, podemos decir, bueno, podemos pensarlo así: tenemos la fecha de cumpleaños de la señora, digamos,
D. Y luego tenemos los casos totales para calcular la probabilidad de que nadie más cumple el mismo día que la señora. Son, vamos a continuar la cuenta acá. Son 365 por la primera persona que no es la señora, dada 365 por la persona número 99, son 100 personas en total, a la señora no la voy a contar. Entonces, la cantidad de configuraciones posibles de fechas de cumpleaños son 365 a la 99. Y ahora, como quiero calcular la probabilidad de que nadie más cumple el mismo día que la señora, el día D, las chances, o sea, las chances de fecha de cumpleaños para la primera persona son 364, porque no puede cumplir ese día. Y así para el resto de las personas. Entonces, acá arriba lo que voy a tener es 364 en la 99. ¿Está? Y este número es más o menos 0,238. Eso lo que quiere decir es que es algo probable que haya una persona que cumpla ese día también, pero no es tan probable. No, 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 no es muy grande esa probabilidad. Fíjense que la pregunta es diferente a la que contestamos antes. No es lo mismo preguntarse si hay si hay al menos dos personas que cumplen el mismo día, a preguntarse si hay alguna persona que cumple tal día. O si hay al menos dos personas que cumplen tal día. Son preguntas diferentes. Y en la parte B, él pregunta, ¿puedes explicarle al conductor por qué no debería estar sorprendido? Bueno, les dejo para que la respondan ustedes y no les puedo pasar el video, pues queda muy cortado a través de esta grabación, así que lo pueden escuchar si quieren. Y bueno, hasta el próximo.